quería hacer un paralelo sobre lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Domingo de Resurrección, y este paralelo va entre lo que habla el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y veremos varias citas bíblicas, así que por eso tenemos que tener las Biblias preparadas, la espada, y bueno, para el que no la trajo, vamos a mirar a través del cañón. Realmente, en este paralelo quisiera hacer notar qué es lo que estaba escrito sobre Cristo y qué es lo que desde la ley de Moisés, los salmos y los profetas, qué comparación hay y todo lo que había ido siendo preparado para este día tan glorioso, pero tan doloroso a la vez, donde nuestro Señor Jesucristo daría su vida en la cruz por nuestros pecados. Y quisiera que miraras, empezando por el libro de Lucas 24:36. Lucas 24:36. Dice: mientras ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ves que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó, comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, de los profetas y los salmos, como les mencionaba recién. Entonces les abrió el entendimiento. Entonces les abrió el entendimiento, diga conmigo, entonces les abrió el entendimiento, qué hermoso, para que comprendiesen las Escrituras. Y esto es hermoso cuando Dios puede abrir nuestro entendimiento para entender los misterios y tantas riquezas que hay en su palabra. Y sigue diciendo: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Resucitase, diga conmigo, resucitase. Muy bien, muy bien. ¿Por qué era necesario que Jesús padeciera en la cruz del Calvario? ¿Por qué era necesario? ¿No se podía realizar el plan de redención de otra manera? Vamos a ir mirando diferentes escrituras para esto. Desde el Antiguo Testamento podemos comprender que el Hijo de Dios tenía que morir en la cruz y tenía que ser sacrificado por nuestros pecados para que hoy tú y yo podamos ser salvos. Amén. ¿Cuántos han recibido al Señor? ¿Cuántos saben que son salvos? Gloria a Dios. Vamos a mirar desde Adán y Eva, desde los comienzos. En Génesis 3, versículo 1. Génesis 3, versículo 1. Gloria a Dios. Dice la hermosa palabra de Dios. Aquí vemos el primer sacrificio por el pecado. Génesis 3:1 dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo
que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Luego dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos. El día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué pasó aquí? Desobedecieron lo que Dios había establecido, que de ese árbol no se comiera. Y ellos en un momento trataron de cubrir sus pecados cosiendo con hojas de árboles para cubrir su desnudez. Fueron abiertos sus ojos a cosas que antes no tenían, no habían pasado, y fueron expuestos después de pecado. En vez de abrirse los ojos a las cosas hermosas que Dios tenía y a las maravillas que estaban viviendo en ese tiempo, empezaron a descubrir su desnudez. Y dice que aquí cosieron con hojas de higuera, haciéndose delantales. Dice el versículo 7, es el siguiente al que habíamos leído recién. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Podemos ver que para perdonar el pecado de Adán y Eva, alguien tuvo que morir. Desde allí vemos el efecto de redención. Ya desde el comienzo de la Biblia, el propósito de Dios de redención dice que aquí Dios proveyó. Vamos a mirar en Génesis 3, versículo 22. Acá donde estábamos, vamos al versículo 22, dice: y dijo Jehová, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Y dice luego versículo 24: echó pues fuera al hombre y lo puso al oriente del huerto de Edén, querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Y puso, dice, echó al hombre y dice, y puso una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Fueron sacados de aquí y desde el mismo huerto de Edén que Dios había preparado para ellos, el Señor Dios Todopoderoso, aquí vemos que hubo sacrificio por ellos. En el libro de Primera de Juan 1:7, Primera de Juan 1:7, dice la palabra de Dios, versículo 7: pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado.
Ahora volvamos a Génesis 3, versículo 21, y vamos a ver de qué manera Dios, 3, versículo 21, dice: y Jehová hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Ahora, para que estas pieles fueran trabajadas para cubrir su desnudez y hacer delantales en vez de hojas de higuera, de pieles, eran porque habían animales que habían muerto, habían derramado su sangre. ¿Vas entendiendo un poquito? Desde aquí vemos que hubo derramamiento de sangre para remisión. Y dice que Dios hizo a su manera, la manera que ellos iban de cubrirse. No era la manera que ellos habían previsto con hojas de higuera, sino con pieles que eran de animales. Aquí estamos viendo una relación entre todo esto. Y en el libro de Juan, en el libro de Primera de Juan, miramos cómo este obrar, versículo 7, si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Este es el punto de unión y de comunión. Andar en la luz de Dios. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Con la muerte de Cristo Jesús se abrió el camino a la vida. La muerte que llevó a vida. La muerte que llevó a vida. Aleluya, aleluya. Por eso, simbólicamente, el velo del templo, cuando Él expiró, se partió de arriba hacia abajo. Podemos mirar Mateo 27:50. Mateo 27:50. Aleluya. Dice: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Acá vemos el momento en que su vida fue dada por nuestros pecados. Aleluya. En Hebreos también podemos mirar otra escritura. En Hebreos 10, 19, dice la palabra de Dios: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el santísimo lugar, o en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Ahora el camino estaba abierto. El camino, Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Amén. Nadie viene al Padre si no es por Él. Juan 14:6. Juan 14:6. Dice la palabra: Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por Él, sino por mí. Aleluya. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesucristo es el camino, la verdad. Pero Él tuvo que morir para que hoy tú y yo tengamos vida y vida en abundancia. Miramos ahora otra comparación, otro paralelo del Antiguo Testamento, donde habla de Abraham e Isaac. Si buscas conmigo Génesis 22. Génesis 22. Dice la hermosa y gloriosa palabra de Dios. Génesis 22, versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto
sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Vio el lugar de lejos. Esto cuando Dios nos permite ver algo ya con una visión de futuro, algo hacia adelante. Dice que abrió sus ojos. Dice que miró y vio el lugar de lejos. Qué lindo cuando podemos mirar, aunque sea de lejos, pero que Dios nos va abriendo un panorama. Y Él va mostrando más y más de su palabra y de su presencia. Dice, entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío. Y él le respondió, heme aquí, mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Yo me imagino el corazón de este padre, angustiado, pero confiando en que Dios todo lo que guía lo hace para bien. Y dice que cuando pregunta, dice, Dios proveerá el cordero para el holocausto, e iban juntos. Cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. ¿Qué edificó Abraham? Un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces diciendo desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, dime, heme aquí, aquí estoy. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Aleluya. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. Oh, aleluya. No estamos viendo aquí una similitud entre aquel Padre eterno que dio a su Hijo amado para expiar nuestros pecados, como escuchamos la semana pasada, para hallar justificación, aquello que no tenía justificación, aquello que no tenía derecho, para darnos semejante obra gloriosa hasta la eternidad, hasta el fin de los días. No era que tenía poder para aquellos discípulos que solamente estaban allí caminando con Jesús sobre esta tierra, sino que esto era una obra redentora que estaba ya en el corazón de Dios desde el comienzo de la creación. Y desde el comienzo de la palabra vemos que hacia dónde enfoca, y vemos aquí una similitud en este Abraham entregando a Isaac. Pero allí Dios les proveyó un animal. Ahora, había algunos requisitos como debía ser ese animal. Tenía que ser perfecto, no tenía que tener ningún defecto. Y Dios lo trajo justo allí y habló al corazón, probó el corazón de Abraham. Trajo aquel hijo de la promesa a presentarlo a Dios. Dios había dado promesa que ese Isaac, de él habría millares de descendientes. Es lo que hoy componen el pueblo de Israel. Pero sin embargo, el corazón de Abraham dijo, no entiendo. Y sabes, nunca trates de entender las cosas de Dios con nuestra mente natural. Deja que Él pueda traer luz a tu corazón. Allí él no entendía, pero muchas veces Dios nos pide algo que no entendemos, pero siempre es para bien de nuestras vidas.
siempre es para bien, porque ese Isaac Dios se lo devolvió. Él dijo, iré con él, con mi hijo, y adoraremos allí. Qué adoración más profunda, la de un corazón quebrado y humillado ante Dios. Abraham con su hijo. Aleluya, aleluya. Y hay algo, un paralelo. Isaac llevaba la leña sobre sus hombros, con que teóricamente iba a ser su sacrificio. Jesús llevó el madero, la cruz, sobre sus hombros. Les dije al comienzo que íbamos a ir viendo un paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento sobre esta vida que nos trajo vida y vida en abundancia, Jesús de Nazaret. Aleluya, aleluya. ¿Qué le pidió a Abraham? Dios a Abraham un sacrificio, nada más ni nada menos que con su primogénito. Jesús fue el primogénito, hijo de Dios también. Abraham trae y viene al lugar donde Dios, al monte Moriah, donde Dios había dicho que el lugar donde debería ir. Ahora se proveyó un cordero para el sacrificio en lugar de Isaac. Y aquí estamos hablando de una obra vicaria. Muchas veces habrá escuchado esta palabra. ¿Qué significa? Vicario es literalmente en lugar de, o alguien que toma el lugar de otro. Esto fue lo que el cordero, aquel que Abraham encontró allí trabado, que Dios se lo había puesto para ofrecer en sacrificio. Él estaba dispuesto a ofrecer a Isaac. Proveyó en reemplazo, en lugar de Isaac, fue provisto un cordero, fue provisto un animal, en este caso un carnero. Ahora, en Cristo Jesús, fue Él mismo el que dio su sangre por nosotros. Oh, aleluya. El que tomó el lugar de, hacía falta ese derramamiento de sangre para que hubiera perdón de pecado. Y aquí vemos que Jesús fue el Cordero elegido por Dios para hacer esa obra vicaria en lugar de mi vida, de tu vida. Alguien que tomó el lugar tuyo, mío, para morir y darnos vida. Oh, aleluya, aleluya. En Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio ¿a quién? A su primogénito, a su hijo unigénito. ¿Para qué? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. El sacrificio vicario de Jesús en la cruz. Jesús fue obediente como Isaac para aceptar el sacrificio. En Filipenses 2:28, mira conmigo, Filipenses 2:28. Filipenses 2:28 dice, así que le envió Filipenses 2:28. Así que le envió con mayor solicitud para que al verle de nuevo os gocéis y yo esté con menos tristeza. Oh, aleluya, aleluya. En versículo 8 dice también, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cantábamos hace un momento, gracias por la cruz, oh Dios. Gracias por la cruz. Oh, aleluya, hasta la muerte y muerte de cruz. Al igual que Isaac, nuestro Señor llevó sobre sus hombros la cruz. Llevó un madero. Juan 19:16. Juan 19:16
Dice, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y el versículo 17 dice, y él cargando su cruz, o el madero, como dice otras versiones, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo del Gólgota. Ese fue el lugar donde él dio su vida por nosotros. Oh, precioso Jesús. Pero el Padre Celestial tenía preparado un cordero a su propio Hijo, que derramara su sangre para que muriera en lugar tuyo, en lugar mío. Tuvo que permitir que ese ser inocente, que no había conocido pecado, tuviera tal sacrificio en la cruz, para que hoy tú y yo gocemos de una salvación tan amplia, de una salvación tan grande. Gracias por la cruz, Señor. Oh, aleluya, aleluya, aleluya. Tuvo que permitir que su Hijo muriera como el peor de los pecadores. Primera de Pedro 3:18. Primera de Pedro 3:18. Dice aquí, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivo, pero vivificado en espíritu. Acá vemos el trabajo vicario de Cristo Jesús. Él, en lugar tuyo, en lugar mío, llevó en esa cruz nuestros pecados para gozar de esa salvación tan grande, tan gloriosa. Aleluya. Oh, aleluya. Aleluya. Bendito sea el Señor. Jesús tuvo que soportar la angustia de sentirse abandonados por su Padre. Porque en ese momento de sufrimiento no renegó, como quizás haríamos nosotros cuando estamos en medio de las pruebas. Pero dijo, Padre, lo vamos a mirar, lo vamos a leer. Padre, ¿por qué me has desamparado? En ese momento de tremendo dolor, él sabía, porque él había preparado a sus discípulos para ese día, donde él iba a entregar su vida, donde él iba, lo había dicho de varias maneras, sus discípulos no se daban cuenta lo que significaba. Aun cuando puso el ejemplo del templo, que en 3 días iba a ser reedificado, y tantos ejemplos que Jesús venía preparándolo, pero ellos eran como si sus ojos no estaban abiertos. ¿Se acuerdan cuando ellos, después que había sido la crucifixión, iban los discípulos camino de Emaús? Allí estaban, hablando de las cosas que habían pasado en esos días. El mismo Jesús se acerca a ellos, en carne y hueso, no espíritu, sino que resucitado. Y dice, ¿de qué cosa están hablando? Pero ¿cómo? Tú eres el único en toda esta región. Eres el único en todo el mundo que no sabe lo que ha pasado en estos días de Jesús. No se daban cuenta cuando habían estado todo el tiempo al lado de su ministerio. A veces en la prueba no podemos ver. A veces en medio de la prueba no vemos más que el problema que tenemos. Como contaba mi hermana en el testimonio, en ese momento lo único que veía era que no podía respirar, que le faltaba el aire. En ese momento solo podía ver su necesidad, su lucha ahí entre la vida y la muerte. Y es el momento justo donde Dios interviene. Allí cuando ya no hay fuerzas en nosotros. Allí cuando queremos colgar todo y decir, Dios, ya no doy más, ya no puedo. Es el momento justo donde la mano de Dios preciosa viene e interviene gloriosamente en nuestras vidas. ¿Es así? Interviene soberanamente en nuestras vidas, en nuestros corazones. Jesús allí en Mateo 27:46. Mateo 27:46. Dije que eran muchos versículos, pero es lindo poderlo ir siguiendo.
Dice Mateo 27:46, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Parecía como que si Dios se hubiera olvidado de él. Mira cuánto estoy sufriendo, por favor, o que venga la muerte pronto, pero ya no puedo más, no doy más. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho no doy más? Pero aquí era un ser donde no merecía sufrir, porque no había cometido pecado. Era un ser perfecto. Y este Jesús, en ese sacrificio vicario, murió en lugar de nosotros, pecadores, para darnos vida eterna. Oh, cuán grande amor, inmenso amor, inconmensurable amor, el de Cristo Jesús para mí. No lo puedo entender, pero Él me ama. No lo puedo entender, pero Él me cubre. Inmenso amor, el de Cristo Jesús para mí. Es la letra de una canción muy preciosa que revela el inmenso amor de Cristo por nosotros, por cada uno de nosotros. Aleluya. Oh, glorioso Jesús. Aleluya. 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 Él vino a darnos vida y vida en abundancia. Y vemos aquí el tercer paralelo, ya Moisés y el pueblo de Israel. Aquí festejando la Pascua. Ya antes de salir de esclavitud, llegaba el día, llegaba el tiempo cuando ellos saldrían de esclavitud, donde Dios haría aquellas maravillas que hizo cuando sacó de Egipto y abrió las aguas del mar para que ellos pasaran. Y en victoria ellos pudieron caminar hacia esa libertad que Dios les daba. Simbólicamente en Cristo Jesús Dios nos lleva a esa libertad. Vamos a irlo viendo. Éxodo 12:1. Éxodo 12:1. No lo puedo entender, pero Él me ama. Él te ama. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, lo que decía hace un momento, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán sobre los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Y seguimos leyendo el versículo 12 y 13. Dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio sobre todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal. Diga conmigo: la sangre os será por señal. Hola. Y la sangre será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera a la tierra de Egipto. Aquí estaba instituyéndose la Pascua. Algunas Biblias tienen
un titulito ahí cuando comienza el capítulo 12, dice la Pascua. Muy bien, este es el momento. El Cordero que Dios había elegido era su propio Hijo para dar vida y vida en abundancia. Sin defecto, sin pecado. Oh, y la sangre de ese animal que se comería en la Pascua allí, se pondría en los dinteles de la casa, y esto sería, cuando pasara el ángel de la muerte, no tocaría esos hogares, esas casas, esas vidas. Pascua viene de la palabra hebrea Pesaj. Los judíos los llaman la fiesta de Pesaj o la Pascua, que significa pasar por alto. Algo se mencionó la semana pasada. Pasar por alto. Cuando el Señor vino, el ángel de la muerte, no, está cubierto por la sangre. Esta casa está cubierta por la sangre. No entra la muerte en esta casa. Oh, aleluya, aleluya. Había otra característica, dice, ningún hueso del cordero tenía que ser quebrado. Ningún hueso del cordero debía ser quebrado cuando fueron dadas estas instrucciones. Versículo 46. Y se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. No tenía que ser quebrado ningún hueso. Y vamos a ver lo que pasó con Jesús. Oh, Jesús, el Cordero sin defecto, provisto por Dios. Juan 1:29. ¿Te das cuenta que vemos el paralelo entre el Antiguo y el Nuevo Testamento? Ahora vemos en Juan, capítulo 1:29. Oh, aleluya. Y el siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios, aquel que daría su sangre por nuestros pecados. He aquí, Juan estaba presentándolo, diciendo aún a sus discípulos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos en otro momento que Juan decía: arrepiéntanse, arrepentíos, arrepentíos. Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 19:31. Mira, qué coincidencia, ¿no? Cuando Dios hace las cosas. El día que Jesús fue crucificado fue exactamente el día de la Pascua. Juan 19:31. Y esto había sido establecido en el libro de Génesis en los días, ahí al principio, antes de que el pueblo de Israel salía, como leímos también en Éxodo. Había sido establecido por Dios. Justo el día de la Pascua fue la muerte de Jesús. Juan 19:31 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día era de reposo, era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Versículo 32. O sea que pidieron la orden de Pilato para que quebraran sus piernas, para asegurarse que estuviera bien muertos y que no hubiera ninguna posibilidad. ¿Cómo? Pero habíamos visto que no se quebraría hueso de aquellos animales que se ofrecerían en la Pascua. Pero sigamos leyendo. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero. ¿Cuántos eran los que estaban en la cruz allí? 3. Quebraron las piernas al primero. Y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas. Qué cosa, ¿no? Se cumplió lo que había sido dicho también en el Antiguo Testamento.
¿Sabes? La palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es el libro de fe y práctica. Todo está relacionado. Todo está relacionado. Y dice Jesús crucificado. Vemos aquí, ningún hueso fue quebrado. Así como cada familia tenía que tener un cordero para ser sacrificado para la Pascua, para nosotros los pecadores, Cristo es nuestro cordero pascual. En 1 Corintios 5:7, 1 Corintios 5:7, menos mal que llegaste, Noelia, ¿no? Porque con todas estas citas, si alguno no había traído Biblia, dice aquí, 1 Corintios 5:7, dice: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque vuestra Pascua es Cristo. Vuestra Pascua es Cristo. Vuestra Pascua es Cristo. Aleluya. Que es Cristo. Ya fue sacrificada por nosotros. Ya hubo un sacrificio. No tienes que irte de rodillas hasta otra ciudad. No tienes que ir en una peregrinación hasta otro lugar, desgastando, haciendo sacrificio propio. Hubo uno que hizo el sacrificio por ti y por mí. Muchos creen que logran la salvación por la cantidad de obras y sacrificios que hacen. Y dice la palabra de Dios, no es por obra para que nadie se gloríe. El hombre siempre quiere sacar rédito. El hombre siempre quiere, ay, bueno, Señor, mira, oré por este, se sanó. El hombre quiere compartir la gloria con Dios. No, el único que merece toda gloria y honra es Él. Nosotros solo somos instrumentos en sus manos. Humildes instrumentos que si Él hoy no quiere usar y mañana no, ¿quién le va a discutir a Dios? Y pasado sí, ¿quién le va a decir, Dios, ¿por qué hoy no me usas? Mira, oré por 10 enfermos y se murieron los 10. Tú puedes cuestionarle a Dios. Él es soberano. Solo pide corazones dispuestos, sin cuestionamiento, como decía una de las canciones que cantábamos al comienzo, sin ningún tipo de condicionamiento. Señor, aquí está mi vida. Tú lo diste, tú lo hiciste todo por mí. Aquí está mi corazón. Aquí está mi vida. Aleluya, aleluya. Así como la sangre del cordero tenía que ser puesta sobre los dinteles de las puertas, cuando pasaba el ángel de Dios, el ángel matando a aquellos que no estaban cubiertos, que no estaban marcados con la sangre, pasaba por alto esas familias y no murieron sus primogénitos. La sangre de Cristo hoy pasa por alto cada uno de nuestros pecados cuando son llevados a la cruz. Romanos 3:24 nos dice bien. Romanos 3:24 dice aquí la palabra de Dios, ya estamos terminando, dice, siendo justificados gratuitamente, no dice por tus obras, no dice por tus virtudes, siendo justificados gratuitamente por su mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto Pascua. Pasado por alto Pascua significa pesar, pasar por alto en su paciencia los pecados pasados. Gracias por la cruz, Señor. Gracias. Oh, aleluya, 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 aleluya. Qué precioso. Solo Dios puede hacerlo. El sacrificio que antes los israelitas hacían para ser rescatados de la esclavitud de Egipto. El sacrificio que Cristo hizo al morir en la cruz por nosotros.
Y miramos ya la penúltima cita, Primera de Pedro 1:18. Primera de Pedro 1:18. Cómo todo está relacionado. Primera de Pedro 1:18. Dice la palabra de Dios: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Con la sangre preciosa de Cristo, que nos limpia de todo pecado, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aleluya. Versículo 20, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Ese es el amor de Dios. Dios había provisto el cordero. Dios había provisto de antes de la fundación del mundo para que pudiera lavar cada uno de tus pecados y mis pecados. Gloria sea, Señor. Moisés les dio libertad a los israelitas que estaban en Egipto. ¿Cómo les llevó en libertad? Sacándolos de esclavitud. ¿Sabes? Cristo Jesús los dio libertad cuando estábamos cautivos por el pecado. Miras, ¿ves el paralelo? Terminamos con Juan 8:35 y compartiremos en unos momentos la cena del Señor. Juan 8:35. Oh, preciosa sangre que me limpia de todo mal. Aleluya, que me libra, que me hace libre de todo pecado. Juan 8:35 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Oh, dice después, aquí, si el Hijo os libertare, decía el versículo 36, seréis verdaderamente libre. Oh, por medio de la sangre del Cordero de Dios. Amén. ¿Hay esperanza? ¿Hay esperanza para ti? ¿Hay esperanza para mí? Solo en la sangre de Jesús derramada en esa cruz. Padre, en esta noche no puedo entender tus misterios eternos, pero sí por fe recibo esa obra vicaria en lugar mío, en lugar de cada uno de tus hijos. Esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario, para que hoy podamos levantar nuestros ojos y saber que en Cristo Jesús somos libres, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Gracias. Oh, aleluya. Oh, aleluya. Señor Jesús, estaremos compartiendo. Mientras todos están en quietud, cierran por un momento tus ojos. Hubo un Cordero Pascual. Hubo un Jesús, un Salvador, que vino a darnos vida y vida en abundancia. Y esta noche ha venido por ti, ha venido por mí. Otra vez resucitó triunfante de la tumba, para que hoy esa muerte que llevó a vida pueda expiar cada uno de mis pecados. Oh Señor, gracias por tu inmenso amor. En la cruz, en la cruz, lo primero vi la luz. Y las manchas de mi Y alma, las manchas de mi alma, yo la vi. Fue allí, por fin, yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré.
me creó para ser feliz, para ser salvo, libre.